Bienvenidos a la materia .NET Avanzado Virtual. En la primera unidad estaremos viendo programación avanzada con C#, en donde trataremos en la agenda colecciones, extensiones de métodos y expresiones lambda. Veremos en qué consiste. Las colecciones. Una colección es un tipo de datos que actúa como un contenedor para un conjunto de objetos. Es decir, podemos tener varios objetos en esta colección. Cuando se define un arreglo, se especifica bien el tipo de dato que almacena el arreglo y el tamaño del arreglo. Una colección, en cambio, es mucho más flexible en cuanto a eso, porque no es necesario que sepamos de antemano el tamaño de esa colección, sino que al momento de ejecutar podemos ir iterando y ir agregando elementos o ir eliminando los elementos, ya que es mucho más flexible. Ni el tipo de dato, como tampoco es necesario especificar el tipo de dato a almacenar. El .NET Framework define las colecciones en los namespace de system.collection y system.collection.generic. Existen dos tipos de colecciones genéricas y no genéricas. Colecciones no genéricas son las que no son fuertemente tipadas, por lo que almacenan un tipo de datos que es el object, que significa que no son tipadas, que no pertenecen al tipo de dato, por ejemplo, string, int, double, entre otros. Al momento de almacenar los objetos, se convierten en el tipo object. Para obtenerlo, se vuelven a convertir en el dato en cuestión, por ejemplo, el string o el decimal que yo esté necesitando. El object puede contener cualquier tipo de dato. Por eso es no tipada y no genérica. Algunas colecciones no genéricas más comunes son el ArrayList, que es una colección sin orden de elementos, similar a un arreglo, pero no es un arreglo. Los elementos son definidos por el índice. Luego tenemos el queue, o mejor conocido por cola, primero en entrar, primero en salir. Se utiliza el método de enqueue para agregar y dequeue para eliminar. Luego tenemos el stack, que es más bien conocido como fila, primero en entrar, último en salir. Se utiliza el método push en vez de agregar y el método pop en vez de eliminar. Luego tenemos el hash table, colección de diccionario que almacena los elementos relacionados con una llave en vez de índice. Y esa llave bien nosotros podemos definir. Luego tenemos el sortlist, que es una colección también de diccionario, de tipo diccionario, que almacena elementos ordenados, pero en este caso, a diferencia del anterior, ordenados por la llave. Las extensiones de método. Se pueden agregar métodos en otras clases. Cualquier método, aunque parezca estático. En el ejemplo más adelante veremos por qué nos indica aunque parezca estático. Solo desde las clases estáticas. Cuando se importa un espacio de nombre que tiene extensiones, los métodos se agregan a las clases que estén en ese espacio de nombres. Una vez importados, se llama como de costumbre, como si fuera que pertenece a esa clase, que es lo que vamos a ver en los métodos. Los métodos locales siempre tienen prioridad. Siempre primero revisaremos los métodos locales y luego los extensivos. ¿De qué se trata esto? Veremos en el ejemplo que tenemos un espacio de nombre N1 en el cual tenemos una clase estática E, en donde definimos dos métodos estáticos. Uno que recibe un objeto y un int como parámetro. El segundo recibe un objeto y un string como parámetro. Eso nosotros definimos en un archivo. Como bien nos decía la diapositiva anterior, que se pueden agregar métodos a otras clases, pero siempre desde clases estáticas. Entonces este ejemplo está cumpliendo con esa norma. ¿Por qué dice aunque parezca estático? Porque en otro archivo siempre
utilizando el using N1, declaramos las demás clases que podemos ver en el ejemplo, como la clase A, la clase B y la clase C. Entonces, estas clases parecen estáticas, pero no son estáticas, pero sí comparten el mismo espacio de nombres, entonces pueden utilizar o beneficiarse de esos métodos declarados en la clase estática. El ejemplo de al lado que nos dice uso nos muestra que en un método estático, classes void test, donde declara que es del tipo de la clase A, otra variable B que es de la clase B y la variable C que es de la clase C, en donde debajo en las sentencias nos muestra cómo va llamando a.f pasándole un parámetro int. Entonces, lo primero que hacemos es, como nos decía anteriormente, los métodos locales tienen prioridad. Primero buscamos en los métodos locales de A. Como en A no tenemos definido ningún método, entonces vamos a la clase estática en donde está el método estático, ¿cuál sería el que es más parecido al ejemplo? Como vemos que le llama a.f y pasa un parámetro entero, entonces corresponde al primer ejemplo, en donde A pasa a ser el parámetro objeto y el 1 el valor int. Lo mismo hacemos con la sentencia de abajo, a.f, donde le pasamos un parámetro string hello. Entonces, eso indicaría que corresponde al siguiente método en el que el objeto es A, mi clase A, y el otro parámetro string es la cadena de string en donde dice hello. Lo mismo va para B, b.f, entonces analizamos primeramente en el método local, en donde sí encontramos un método f que recibe un parámetro int, entonces corresponde a ese método, utilizará ese método, porque decíamos que primeramente verificamos los métodos locales que tienen prioridad. Lo mismo en la línea de abajo, que nos indica c.f, que pasa un parámetro string, entonces verificamos en C y corresponde también a este método, porque object puede contener también al string. Las expresiones lambda. Una expresión lambda es una función anónima que se puede utilizar para crear tipos de legado o árbol de expresión. Se denota con el signo igual y el mayor que. Tiene la misma prioridad que el igual y la asociación es a la derecha, es asociativa a la derecha. Se pueden escribir funciones locales que pueden pasar por argumentos y desenvolverse como valor de llamadas de función. Es decir, en vez de escribir una función, yo puedo hacer unas líneas de código mucho más sencillas que tienen esa misma ejecución, que van a tener el mismo resultado que si yo hago una función sin tener que hacer alguna función. Vemos cómo se puede designar un delegado que recibe un parámetro de tipo int y devuelve un tipo int. Declarando un del de tipo delegado, le llamo a mi variable myDelegate, en donde le digo que x tiene el valor de x por x. Y más abajo yo le digo que tengo un intj en donde le paso a mi parámetro 5. Entonces eso significa que 5 por 5 me va a dar 25 el valor, me va a devolver otra vez un intj. Como podemos ver, nosotros enviamos una expresión lambda al código mediante el código, como por ejemplo a más b más por c más 7, y él lo resuelve de esa forma como si fuera una expresión de árbol binario. La expresión lambda generalmente se puede expresar así, como vemos, paréntesis x, y. Sin embargo, si tenemos un solo parámetro, podemos omitir los paréntesis. Lambdas de instrucción es muy similar a la expresión lambda, solo que tenemos las distintas instrucciones dentro de las llaves, ¿verdad? Como por ejemplo, podemos tener un delegado que recibe como parámetro un string.
Entonces, mi parámetro que recibo, n, que yo le envío es un string, en este caso hello, y dentro lo que tiene que hacer es distintas instrucciones. Como lo primero que hace es, en el parámetro n va a contener lo que yo le envío por mi parámetro más espacio más word. Entonces va a obtener la frase de hello world. Más abajo tiene otra instrucción de imprimir eso. Y así las n instrucciones que yo necesite agregar. Pero obviamente no van a ser por lo general más de 2 o 3, sino ya no tiene sentido realizar una instrucción lambda, sino realizar ya directamente una función. Es muy conveniente para la interacción con LINQ porque como vemos en el ejemplo tenemos un array en donde guardamos los distintos números. Luego, con lo que es la sentencia LINQ, le decimos que directamente nos cuente en nuestra variable number todo donde n sea dividido a 2 nos dé 1. Entonces ahí debería de guardar todo lo que sea 5, 3, 9, 7. El tipo de otra entrada, como por ejemplo la n anterior, se deduce como el tipo de los elementos en la secuencia fuente. Por ejemplo, hablando ya en una base con una conexión a una base de datos, teniendo por ejemplo en customer datos, en la tabla customer, yo puedo decirle dónde, hacer una consulta directamente y C es igual a C.city, city es un campo de customer, es igual a London, entonces él me busca todas las coincidencias que tengan el valor London en el campo de customer. Y eso es todo para esta unidad.